Buenas tardes, buenos días y buenas noches con todos los que estén viendo este video. Pues este video va a estar dirigido exactamente al impacto de la corrupción en las economías, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo la economía o cómo la corrupción ha podido lograr impactar no solo a la economía, sino a muchas cosas más. Pero este video está dirigido solamente y nos vamos a centrar en el impacto de las economías. Para esto vamos a lograr una pequeña definición sobre qué es la corrupción y cómo se da la corrupción, ¿no? Bueno, estas dos preguntas van a surgir pues, para poder definir o para poder rescatar o poder hablar acerca del impacto que tiene la corrupción, ¿no? En la economía. Bueno, para esto vamos a hablar qué es la corrupción, todos ya deben saber, pero bueno, aquí te doy un pequeño repaso, que la corrupción es un abuso de poder, ¿no? Un abuso de poder, ¿para qué o a dónde se da? Un abuso de poder para alguna persona o grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas que están en algún rango de organización, ¿no? Pues es un abuso de poder, pues, ¿no? Ahora, vamos a hablar o vamos a decir de la siguiente pregunta, que es ¿cómo se da la corrupción? Bueno, la práctica de la corrupción se puede separar o se puede separar en una gran variedad de propósitos que están con ellas desde la compra de votos o la compra de juicios, ¿no? Y la diferencia de leyes. Entonces, hay una gran variedad sobre cómo se da la corrupción, ¿no? Bueno, eso sería mi parte y vamos a la siguiente diapositiva con mi siguiente compañera. Eh, yo voy a hablar acerca de la comparación de la corrupción en América Latina y en Perú, que es un problema de carácter histórico, social y sistemático, ¿no? Que el problema de la corrupción en América Latina es bastante grave. Los niveles de corrupción son altos comparados a otras regiones en desarrollo y está muy lejos de alcanzar los estándares de los países desarrollados. Además de, para cuantificar los niveles de producción es una tarea compleja, porque no existe un indicador que sirva como denominador común para hacer comparaciones en el tiempo. Además de esto, que la corrupción en nuestro país genera ineficiencias, inestabilidad económica, desigualdad. Entonces, actualmente lo estamos viendo esto como normal, ¿no? Las autoridades que nosotros mismos escogemos decimos, claro, roba, pero hace obras. Y no podemos estar con ese concepto, hay que resignarnos y tomar más conciencia sobre este asunto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una de las causas principales de lo que es el impacto de la corrupción en la economía. Una de sus causas son las brechas sociales. Actualmente lo que es América Latina y el Perú se distinguen debido a que hay un exceso de población o que la mayoría de la población que vive en estas regiones son de escasos recursos. Y esto se debe que en cuanto a la riqueza, solo se concentra un sector de la población y por lo general es en lo alto donde se hacen las prácticas corruptas. Ahora, sobre la marginación de sectores, que es otra causa principal, esto proviene de tratados internacionales como es el Tratado de Libre Comercio, donde esto afecta demasiado al campo y a la marginación de este sector. Y esto contribuye mucho más a la corrupción, ya que aquí se hacen muchos más actos ilícitos para poder sobrevivir. Bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar acerca de los efectos, el efecto que tiene la corrupción en la economía. Como todos sabemos, la economía no respeta fronteras. La economía, entonces, si la economía no respeta fronteras, va a ser que se va a convertir en un fenómeno global, el cual va a causar pobreza, ¿no? Uno de los aspectos muy resaltantes que vamos a poder notar en cómo falla o cómo se da la corrupción es la falla de infraestructura del país, ¿no? Ya sea desde carreteras hasta medios públicos de transporte, nuevas unidades, etcétera, ¿no? Hasta vamos a tener acerca de una inflación de dichos proyectos, ¿no? Por ejemplo, una obra que cueste una cierta cantidad, van a pedir más, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso. Ahora, en la parte de la economía,
vamos a tener el desaliento, va a desalentar o va a disminuir a inversionistas nacionales y extranjeros, ¿no? Que puedan invertir acá en la economía. Ahora también va a reducir los beneficios de competencia económica. Es otro factor importante. También va a favorecer el ingreso de capitales provenientes ilícitas a que el ingreso de políticas económicas. Y pues esta parte estamos llegando a los efectos y en sí muchos más, pero son algunos efectos que afectan la economía. Continuando con nuestro tema, yo les hablaré acerca de la solución de control y reducción, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, la corrupción es una de las principales razones por la cual la economía resulta ser afectada. Lo que puedo agregar acá es que podemos identificar 4 tipos de estrategias para minimizar la corrupción totalmente: la social, la legal, la política y de mercado. Primero que nada están las estrategias sociales, donde ponen énfasis en establecer estándares de ética común para la sociedad, contra las cuales se pueden evaluar comportamientos corruptos, en el que claramente eh, requiere, ¿no?, que la sociedad desarrolle mecanismos de vigilancia, con la capacidad de educar a cada uno de sus miembros respecto a dichos estándares y los beneficios para la comunidad. Y con esto quiero agregar que se deben emprender grandes reformas políticas, ¿no? Generarlo desde el sector privado con integridad. Y para remarcar esto, quería decir que también es momento, ¿no?, de tomar conciencia como ciudadanos, para poder entender el valor de nuestro voto al momento de elegir a nuestras autoridades, de cómo esta forma influye también, ¿no?, en nuestra sociedad, y cómo es posible también vivir en un entorno sin corrupción. Para eso debemos estar informados y bueno, es lo que quería acotar. Concluimos que con este video queremos hacer reflexionar desde un punto de vista económico las formas de la corrupción y además interiorizarse en las posibles causas que llevan a los individuos a actuar de esta manera corrupta y en las sociedades por permitirlo o tolerarlo o si no incluso fomentar estas prácticas corruptas.